Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a otro programa de reseña literaria en Puro Vicio, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y hoy vamos a hablar de filosofía de combate, hablando de uno de los filósofos más mediáticos de la actualidad y que quizás sea su libro, lo dice él en el prólogo, su libro más sistemático. Vamos a hablar de Slavoj Žižek, que es un autor muy prolífico que habitualmente habla de diversos temas. Pues, por ejemplo, ahora ha sacado hace unos meses un libro sobre la pandemia del COVID. Su último libro, si no recuerdo mal, es sobre política. Y tiene libros sobre cine, sobre estética, es decir, sobre diversos temas, sobre sus autores de cabecera, como Hegel, ya mencionaremos a Hegel. Pero quizás jamás en esta época de especialistas, ¿no? Donde cada vez encontramos libros más centrados en un tema, lo cual también es interesante, ¿no? Pero a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Y Zizek es un autor excelente, con todas las pegas que se le quieran poner, y yo le pongo unas cuantas, no sé si dará tiempo, con todas las pegas que se le quieran poner. Es un autor que tanto a nivel microscópico, es decir, con la lupa, como con el catalejo, los prismáticos, es excelente. Distancias largas, distancias cortas, sabe golpear, es un púgil maravilloso, ¿no? Por no alargarlo más, vamos a hablar de el sexo y el fracaso del absoluto. Ya se ve en la propia portada, es un caso de portada extraordinaria porque la portada se ve lo que claramente es una cinta de Moebius. También habla de Klein, de la botella de Klein. Van a ser temas, metáforas, digamos, metáforas, porque Zizek es un autor bastante metafórico, es decir, un autor postmoderno en un sentido de hiperlink. Es un filósofo de hiperlink, de hipervínculo. ¿En qué sentido? ¿No? Por ejemplo, cuando estás en Wikipedia, y es curioso porque él menciona varias veces Wikipedia, hablando de películas, coge el argumento, dice el de Wikipedia, que es otra de sus características, por cierto, ¿no? Todo lo que le gusta el cine. De hecho, es alguien que no habla mucho de arte, de pintura, de música, no habla mucho de eso. Bueno, de música le dedica un capítulo a Wagner, pero no habla tanto de arte, por ejemplo, de pintura, de artes plásticas, como de literatura, que la menciona bastante. Por ejemplo, tiene un capítulo importante dedicado a Beckett, el último del libro, y películas, que son una referencia constante, y que yo creo que para quien no conozca a Zizek, que es lo último que digo antes de empezar, pues es una buena forma de buscar sus análisis de películas, algunos de los cuales están en internet. Sale él hablando de psicosis de una forma bastante interesante. También tiene un debate con Zizek, pero bueno, para mí ese debate no tiene mucho interés, es bastante largo y no se dice mucho. Y bueno, Zizek es seguramente el filósofo más mediático, uno de los más controvertidos, y es un filósofo de combate. Es un filósofo utópico, es un filósofo materialista. Este libro es una teoría del materialismo filosófico. Por ejemplo, da un argumento bastante potente para cimentar su ateísmo, que es que Dios no concebiría la realidad como nosotros. Entonces, por ejemplo, eso atentaría contra la idea de un Dios que nos ha creado a su imagen o semejanza. Es un libro donde hay desde cuestiones de física cuántica, cuestiones económicas, cuestiones de género, cuestiones históricas, cuestiones filosóficas. Es decir, es un sistema. Pero ¿cuál es un poco el resumen del libro? Pues el resumen del libro, y esto es interesante porque si están viendo ustedes para decidir ya en un primer momento si les interesa o no, está bien saberlo. Podríamos decir que es la teoría de que el absoluto ha fracasado, el absoluto, por ejemplo, religioso de Dios ha fracasado, entre otras cosas por este argumento que les acabo de dar, pero que de alguna forma los rescoldos, las cenizas de ese absoluto, pueden reavivarse mediante la única forma en la que sigue vivo, el absoluto para el hombre, que es por el amor, y más concretamente por lo que Zizek entiende por amor, que no es una idea idealista precisamente del amor, no es trovadoresca, sino que es una idea puramente materialista, en la línea de todo el análisis del libro y de la filosofía del propio Zizek, que es el sexo. Y de ahí el título, ¿no? El sexo o el fracaso del absoluto. Bien, vamos a proceder en este libro de Adi, donde hay una variedad enorme de temas. Es un tratado de ontología, de filosofía de la religión, habla de la poshumanidad, el fin, ¿no? Es decir, la hibridación con la tecnología,
la alteración genética, habla del sexo, habla del género, habla de cuestiones políticas, por ejemplo, habla de Soros, pero habla de Trump, y, por ejemplo, defiende votar a Trump en las elecciones contra Hillary Clinton. Es algo curioso porque ahí coincide con otro libro que hemos reseñado en este canal, que es Blanco, de Bret Easton Ellis, ¿no? Le pasa un poco lo mismo. A Bret Easton Ellis le cuesta varias amistades, es lo mismo que cuenta Kisiczek. Habla de sus diferencias con el multiculturalismo, habla de sus diferencias con la teoría de género, que le ha costado muchas críticas, porque, como Jameson, del que también hemos hablado en este canal, es un poco un viejo marxista, es decir, al final acaba defendiendo una, la lucha de clases por encima de la lucha de géneros o de la lucha de razas, ¿no? Sin tampoco pues, ser alguien de la derecha alternativa, de la alt-right, que sencillamente se niega, lo que se ha llamado pensamiento simple, se niega a aceptar de pleno estas cuestiones, ¿no? Él no las acepta de pleno, sino que en algunas matiza, y esos matices le han costado críticas. Habla, por supuesto, de temas como la Unión Soviética, que son una constante en su obra. Él hay que recordar que él es nacido en Ljubljana, y entonces le toca de cerca ese tema, en el año 49, por cierto, le toca de cerca. Pero bueno, por ir leyendo. Bueno, solo diré que él, un poco donde se posiciona en el campo de la filosofía, en este libro es entre sus dos grandes maestros, Hegel y Kant. Él se posiciona entre Hegel y Kant. Por ejemplo, de Kant toma el tema de las antinomias, y de Hegel, y sobre todo un Hegel pasado por el pasapurés de Marx, pues su filosofía de la historia, ¿no? Y su idea de tesis, antítesis y síntesis. Pero bueno, vamos a empezar a leer. Tengo bastantes citas, no sé hasta qué punto esto se volverá cansino. Las voy a ir leyendo y voy a ir recordando la lectura. Quizás sería mejor hacer un vídeo como otros, no leyendo tanto y hablando del autor, del libro, más a nivel genérico, pero bueno, creo que es interesante hacer un vídeo largo y citar profusamente, porque además es una lectura que tengo reciente, no como otras. Bueno, dice, por ejemplo, en la página 20, a la nueva generación de optimistas evolutivos, Sam Harris, Steven Pinker, le gusta enumerar estadísticas. Nunca, como en las últimas décadas, hubo tan poca gente implicada en conflictos armados. Por primera vez en la historia humana, la obesidad es un problema mayor que el hambre. La esperanza media de vida ha crecido mucho en las últimas décadas. La pobreza se reduce incluso en los países más pobres de África, etc. Son en su mayor parte ciertas, pero es fácil detectar los problemas inherentes a este procedimiento. Si comparamos el estatus de los judíos en Europa Occidental y en Estados Unidos en el último siglo, el progreso es evidente. En la actualidad tienen su propio Estado, el antisemitismo es ilegal, pero en medio tuvo lugar el Holocausto. El paralelismo con los años anteriores a la Primera Guerra Mundial también puede ser de alguna utilidad. ¿No podemos decir lo mismo de estos años? Más de medio siglo de paz en gran medida en Europa, un crecimiento explosivo de la productividad y la educación, la democracia en un número cada vez mayor de países, la sensación general de que el mundo avanzaba en la dirección correcta. Y luego, la brutal lección de los millones de muertos de la Primera Guerra Mundial. ¿Acaso en la actualidad no estamos en una situación paralela, tras medio siglo de relativa paz y una creciente prosperidad? Aquí entra en juego un verdadero análisis dialéctico. Nos ayuda a detectar las inminentes tensiones subterráneas que explotarán e interrumpirán la continuidad del progreso. Bien, ha llegado el coronavirus y le ha dado la razón a Zizek. ¿Por qué? Porque el coronavirus en sí no ha traído nada nuevo, salvo la pandemia, obviamente, y todos los muertos, que son muchos, muchísimos, a diario en España y contagiados. Pero realmente, a nivel de muchísimos temas, no ha traído nada nuevo. Lo único que ha hecho y que va a hacer es potenciar todo lo que estaba ya preparándose. Es decir, todo aquello que proyectábamos para dentro de 10 años, de 20 años, ha reducido considerablemente sus distancias, en muchísimos sentidos. Aparte, por supuesto, de la crisis económica, que eso sí ha sido propiciado por el coronavirus y cuyas consecuencias ya estamos viendo en las colas de hambre que hay todos los días en Madrid, por ejemplo, que es de donde les hablo. Vamos con otro fragmento. Dice Zizek. Como señala Hegel, Kant nos mostró una excesiva ternura hacia las cosas. Al negarse a aceptar que las antinomias son un aspecto de la propia realidad, contra Kant debemos comprender entonces que él percibe como un obstáculo para nuestro conocimiento de la cosa en sí misma precisamente el elemento que nos arroja el corazón abisal de la cosa en sí misma.
El hecho de que no podamos aprender la realidad como un todo no significa que la realidad como un todo esté más allá de nuestro alcance. Significa que la realidad es en sí misma un no todo, contradictoria, marcada por una imposibilidad constitutiva. Para expresarlo inequívocamente, hay cosas porque no puede existir plenamente. Un poco más abajo dice, el sujeto es el caso extremo de una entidad basada en su imposibilidad. Por esta razón, el sujeto es caracterizado por una serie de coincidencias de los opuestos. En cuanto al sujeto, yo soy único, una singularidad única y simultáneamente universal, igual a todos los demás en mi exclusividad abstracta. ¿Cómo unir o pensar juntos el sujeto universal de forma universal en la que participan todos los sujetos individuales y el sujeto en su excepcionalidad? Para Hegel, esta radical coincidencia de los opuestos es lo que define al sujeto, y la solución a esta coincidencia paradójica es que el sujeto es universal para sí mismo, no solo en sí mismo. Lo que hace que un sujeto sea único es su autoidentidad, y una vez abstraídos todos sus aspectos particulares, es decir, se distingue de sus aspectos, no puede reducirse a una combinación de sus aspectos, se relaciona consigo mismo de forma negativa, y esa misma exclusividad lo hace universal. Siguiendo Lacan, hemos de distinguir tres modalidades del otro. El otro imaginario, mi semblante, mi semejante, que es simultáneamente como yo, y también mi competidor, aquel con el que estoy atrapado en la lucha por el reconocimiento. El otro simbólico, el orden simbólico subjetivo que regula el espacio de interacción entre mis semblantes y yo. Y el otro real, el impenetrable abismo del deseo del otro, que puede elevarse a la absoluta otredad de Dios. Una vez más, la superación de la brecha que separa al sujeto de su yo y de su otro inaccesible no es la apropiación de este otro, sino la reubicación del en sí trascendental en el corazón mismo del yo. Yo mismo soy el núcleo impenetrable que descubro bajo la apariencia de una otredad absoluta. Aquí está planteando una cuestión central, que es el de la otredad. La otredad es en la relación con el mundo y en la relación con los demás, con la propia realidad, el contacto con el absoluto. Es decir, el absoluto es el otro. Evidentemente, el absoluto no soy yo. Y para Zizek, la verdadera forma de conectar con ese absoluto es mediante el sexo, que es un poco la teoría principal de las múltiples y, en mi opinión, quizás excesivas, aunque realmente criticar a Zizek es difícil porque es abrumador, pero ¿no? Y hacerlo requeriría, pues, por ejemplo, tantas páginas como las que tiene este libro. Eh, la multiplicidad de temas por las que este argumento va introduciéndose para ser demostrado, ¿no? Vamos con otro fragmento, este también bastante extenso. Dice, la lectura obvia del sujeto transgénero es la butleriana, y se refiere a Judith Butler, ¿no? Mediante su apariencia y sus actos transexuales y provocadores, Judith Butler se refiere, ya digo, hace visible el carácter contingente de la diferencia sexual y de su construcción simbólica. En sí mismo, supone una amenaza a las identidades sexuales normativamente establecidas. Mi lectura es ligeramente diferente o no tanto. En lugar de debilitar la diferencia sexual, representa esta diferencia en cuanto tal, en lo real traumático, reductible a cualquier oposición simbólica inequívoca. Su apariencia inquietante transforma la clara diferencia sexual en lo real imposible de un antagonismo. Así pues, una vez más, del mismo modo en que la lucha de clases no se complica cuando aparecen otras clases que no entran en la división tajante entre la clase dirigente y la clase oprimida, por el contrario, este exceso es el que permite el verdadero antagonismo de clases y no lo convierte en una mera posición simbólica. La fórmula del antagonismo sexual no es masculino-femenino, la clara oposición entre masculino y feminismo, sino masculino-femenino plus, donde plus representa el elemento excesivo que transforma la oposición simbólica en lo real del antagonismo. La gran oposición que emerge hoy, por un lado, la violenta imposición de una forma simbólica fija de la diferencia sexual como un gesto básico para contrarrestar la desintegración social, y por otro, la total fluidificación transgénero del género, la dispersión de la diferencia sexual en múltiples configuraciones, es por lo tanto falsa. Ambos polos comparten un aspecto clave. Ninguno entiende la diferencia sexual como lo real imposible de un antagonismo. Por lo tanto, la respuesta a la teoría de género debería ser, ¿pero qué es el sexo? Lo que la teoría de género eclipsa con sus identidades cambiantes o fijas, construidas o no, es el sexo como tal, la tensión que caracteriza la sexualidad. Aquí empezamos con las múltiples, con esa filosofía de combate que decía, y con los múltiples temas polémicos
que le dan fama y prestigio a Zizek y desde luego por lo que se ha hecho famoso, ¿no? Por sus múltiples debates, por su capacidad retórica, por cómo piensa. Es decir, es un autor que para mí lo fascinante, incluso cuando no estás de acuerdo con él, en muchas cosas, en su radicalismo mismamente, para mí lo fascinante es ver cómo Zizek coge cualquier cosa de la vida cotidiana, ir al supermercado, encender la televisión, ponerte los zapatos, y lo retuerce filosóficamente y lo piensa de una forma ilimitada casi, llevando un gesto niño, y por supuesto gestos para nada niños, sino cargados de simbolismo, hasta unas consecuencias finales que resultan reveladoras. De tal forma que cuando vuelves a tu mundo, un poco estás, a mí me sucede, contagiado por esa forma de pensar de Zizek, que como decía Ernest Bloch, es traspasar, ¿no? Ernest Bloch dice en El principio de esperanza que pensar es traspasar, y un poco esa máxima es la que vertebra toda la filosofía de Nietzsche, y está hablando de lo que está hablando, siempre está traspasando el velo primero que cubre esa realidad de la que habla. Y un poco mostrando que la filosofía no es una cosa muerta, académica, que esté siempre dando vueltas sobre Platón, aunque la filosofía siempre está dando vueltas sobre Platón porque nace y muere con Platón y nunca va a decir algo que no haya dicho antes Platón, y lo que dijo Platón siempre es aplicable a lo que está sucediendo y acierta, eh, pero no es el típico profesor eh, contrajeado de tweet en un podio o en un escenario hablando detrás de un atril, carraspeando bueno, de la ontología y de términos abstrusos. No, la filosofía es lo que te ocurre a ti en el día a día, pero visto por los anteojos de los distintos filósofos y de sus sistemas de pensamiento. Y Zizek lo que hace es desarrollar en este libro su propio sistema de pensamiento para entender la realidad, valiéndose de esas herramientas que son las teorías de los distintos filósofos, que va combinando para hablar de distintos temas y acabar apoyando esa teoría, que es puramente utópica, de seguir insistiendo en el fracaso. Y aquí es donde él, al final del libro, coge la máxima de Samuel Beckett, al que dedica un capítulo, que es la frase de fracasa, fracasa otra vez, fracasa mejor, y la aplica a la persecución del absoluto. Es decir, el ser humano ha fracasado en su búsqueda del absoluto y debe seguir fracasando, solo que fracasando mejor, porque de lo contrario estaría atrapado en el capitalismo en el que vivimos. Y como dice Fredric Jameson en Arqueologías del Futuro, del que ya hemos hablado en este canal, pensar que el capitalismo no está tan mal es, a efectos prácticos, lo mismo que decir que el capitalismo es el mejor sistema que hay y defenderlo a ultranza. Esa visión es también compartida por Zizek como su defensa del absoluto, que por supuesto, y de la utopía, que también tiene Frederick Jameson. Y además también desde una perspectiva de viejo marxista, que antepone la lucha de clases a otras cuestiones como la de género, que ya vemos que Zizek matiza, o la de las razas, que también matiza a Zizek. Vamos a leer otra vez a Zizek, que me enrollo. Dice Zizek, no es correcto decir que hay dos sexos. Hay un sexo y su resto, que positiviza el fracaso del uno para ser otro. Si hubiera dos sexos, cada uno con su propia identidad substancial, entonces el segundo sería idéntico al primero, por lo que solo habría uno. Por lo tanto, la mujer no es solo más que el hombre. Las mujeres como plus son este mismo más, lo que Lacan llamó encore, el título de su seminario sobre la sexualidad femenina. Volviendo a subrayar el meollo del asunto, la diferencia sexual no es la de un género, la humanidad, dividido en dos especies o más. Es una diferencia que define, constituye el género mismo y en este sentido es una diferencia abolida, en el que uno de los términos se ha perdido. Esta falta de uno de los términos universales queda salvada por la multiplicidad de los particulares. El problema de cómo pasar de lo universal a la multiplicidad de los particulares queda así resuelta en el nivel del universal. Tenemos un espacio doblado, o más bien curvado, en el que la multiplicidad de los particulares está al mismo nivel que los universales, contrarresta su carencia. Esto es, la diferencia universal consiste en un género y sus múltiples especies particulares. Aquí de nuevo yo creo que está usando la terminología de Hegel para dar su propia visión de ese conflicto de géneros, de esa lucha de géneros, que de alguna forma es un análisis hegeliano pasado de nuevo por el pasapurés del marxismo aplicado a los sexos con las teorías pues, de Simone de Beauvoir, de Camille Plagia, etc. Paglia, perdón, etc. Bueno, otra cita de Zizek, que está también bastante larga. Dice, cuando un sujeto sufre una pérdida aterradora, como la muerte del ser amado, esta pérdida lo define de una forma positiva. Toda su vida pasa a ser sin esta persona amada, pero ¿y si tras perder al ser humano
al ser amado, el sujeto descubre que no era lo que parecía ser, sino una falsificación, de modo que después de la pérdida del sujeto se ve privado de la pérdida misma como momento estructural de su vida y se encuentra en el vacío. Algo así sucede en Vértigo, de Hitchcock. Tras perder a Madeleine, Scotty descubre que lo que ha perdido, a Madeleine, nunca existió, que fue una falsificación representada para él desde el principio. Esta pérdida radical de la pérdida define la subjetividad de la mujer, que es la subjetividad en su modalidad más básica. La pérdida pasa aquí de lo transitivo a lo intransitivo, es decir, no es que la mujer carezca de objeto, la mujer es pura carencia y el nombre de esta pura carencia es el sujeto tachado y simboliza la S tachada. Porque, como ya hemos visto, sus dos versiones dan cuerpo a las dos antinomias de la sexuación. Aquí está usando la terminología de Kant. El sujeto masculino es nuestra noción predominante de sujeto. La excepción, de algún modo exterior a la realidad objetiva y cuya sustracción constituye el campo de la realidad objetiva, es el agente que, opuesto a la realidad, interactúa con ella e interviene en ella. El sujeto femenino es algo que precede lógicamente al sujeto masculino, el movimiento de su constitución. El sujeto femenino no está orgánicamente incluido en la realidad como parte de esta. Es, por el contrario, lo que hace que toda realidad sea no todo, el operador de su inconsistencia, tan solo el gesto negativo de la retirada. El sujeto en su condición masculina, en su modalidad masculina, completa la realidad a través de su propia excepción, mientras que el sujeto como modo femenino incompleta la realidad. Es un menos que nada que al añadirse a ella incluye en ella la torna inconsciente. De nuevo, sigue ahondando en esta cuestión que es esencial, es decir, no solo por generar polémica y por hablar de un tema puramente actual, como es esta lucha de géneros en la que vivimos a nivel mediático bastante imbuidos, a nivel artístico, está cada día más presente en novelas, en películas, sino que, bueno, aquí hablando de autores como Butler, o hablando sin citar de autores como Foucault, como Derrida, lo que plantea es esta cuestión para comprender esa idea de sexo como absoluto, es decir, entendiendo cuán profunda es la incompletud del sujeto sin el otro, se entiende cómo el otro es lo que nos hace llegar a un absoluto que no es un absoluto religioso, sino que es un absoluto puramente material y materialista. Eso es lo que, para eso es necesaria toda esta explicación que nos está dando Sitchin. Vamos con otra cita. La naturaleza frustrada de la realidad implica que debemos apoyar plenamente el rechazo a toda forma de progresismo. El progreso, toda forma de evolución hacia niveles superiores, siempre es un suceso local, nunca un aspecto del proceso cósmico global. Si hay algo de todo ajeno al materialismo dialéctico, es la visión de la realidad como una evolución progresiva hacia formas superiores de existencia, desde la mera materia a la vida vegetal, la vida animal, la vida espiritual humana, y luego quizá un paso más allá hacia un destino, hacia un desconocido punto omega. Es decir, aquí está luchando contra algo que, por ejemplo, han señalado filósofos como Carl Oswald, escribido Lowly, o como Arnold Toynbee, historiador, que dicen, han defendido la idea de que el marxismo no es más en el siglo XX que otra forma de cristianismo, que es una idea que, por ejemplo, Gabriel Albiac utiliza también, precisamente utilizando una de las claves que también usa Zizek. Aquí se ve bastante la influencia por la época más o menos en la que ambos son coetáneos, por la que ambos son coetáneos, que es utilizando el psicoanálisis. Albiac defiende que lo que hace su generación con, por ejemplo, el maoísmo es proyectar la pérdida histórica del cristianismo, de la civilización occidental, en el maoísmo. Y entonces, un poco aquí lo que hace Zizek es rebelarse y frente a esa teoría, por ejemplo, de Albiac y de otros, defender que no es así. El materialismo dialéctico no defiende esa teleología de la historia desde un principio hasta un fin, están ya definidos, y sobre todo la idea de que ese progreso histórico es un progreso lineal de avance en diferentes, que se va evidenciando en diferentes estados, el paso de la vida vegetal a la vida animal, de la vida animal a la vida consciente, de la vida consciente a una vida espiritual y de la vida espiritual quizás a algo superior, como que es en el momento en el que la historia se funde en el paraíso. No, el materialismo dialéctico no defiende eso, no es una extensión del cristianismo. Vamos con otra cita. Y aquí ya Zizek habla de digamos,
Además de Kant y Hegel, es el pensador que más le influencia, Marx, por supuesto, pero el pensador que más le influencia, incluso más que estos, es Lacan. Él es lacaniano y lo que hace Lacan es discípulo de Freud, también se ve en toda su visión, que muchos feministas han llamado machista, del género femenino, se ve también la influencia de Freud, de nuevo pasado por el pasapurés de Lacan. Vamos a ver la cita. Aquí entra en juego lo que podríamos llamar el esquematismo sexual de Lacan, que por supuesto opera de una forma diferente, casi antagónica, en relación con el esquematismo de Kant. Para Lacan, el hecho universal no es un conjunto de normas simbólicas, sino el hecho de que no existe relación sexual. Y el esquema no es universal, sino único, una invención fantástica individual para hacer posible la relación sexual. La fantasía no se limita a realizar un deseo de forma alucinatoria, su función es más bien similar a la del esquematismo trascendental kantiano. Una fantasía constituye nuestro deseo, ofrece sus coordenadas, es decir, literalmente nos enseña cómo desear. Para expresarlo en términos más simplificados, la fantasía no implica que cuando deseo una tarta de fresa y no puedo conseguirla en la realidad, fantasee con comerla. El problema es, ante todo, cómo sé que deseo una tarta de fresa. Esto es lo que me dice la fantasía. Este papel de la fantasía depende del hecho de que no hay relación sexual. No existe una matriz o una fórmula universal que garantice una relación sexual armoniosa con nuestra pareja. Debido a la falta de esta fórmula universal, todo sujeto ha de inventar una fantasía propia, una fórmula privada para la relación sexual. Para un hombre, la relación con una mujer es posible solo en la medida en que ella encaje en esta fórmula. Bueno, de nuevo, otra opinión bastante controvertida, ya se ve también de toda la amplitud de este libro lo que a mí más me está interesando comentar, que es aquello que va a generar una polémica. Eh, pues de nuevo demuestra aquí a través de un análisis lacaniano la complejidad mucha mayor de la que a veces se nos presenta en los mass media, pues este problema real del sexo, de los géneros y del deseo. Aquí lo hemos tratado mucho a través del cine, autores como Hitchcock, hay aquí un vídeo en este canal tratando el cine de Hitchcock, de Palma y Fincher, hablando del deseo, visto por supuesto desde esa perspectiva masculina, de ser deseante, y de la mujer como ser deseado abstracto, que es una cuestión inherente e íncita al amor occidental, tal y como lo introdujeron los trovadores, y por ejemplo ha estudiado Denis de Gozmont, o por ejemplo el racionero en España, el amor introducido por los trovadores, que es el amor eh, neoplatónico, tal y como lo hemos entendido hasta hace muy poco y que ha transmitido durante décadas el cine, la literatura, y que en buena medida sigue presente. Sí, sí que por supuesto se desmarca desde su materialismo de toda esta concepción y además con esta influencia freudiana, lacaniana sobre todo, pues lo que hace relacionarlo con otro tipo de impulsos subconscientes del deseo, mucho más irracionales y mucho más inconfesables, en las que él siempre, Zizek, se ha destacado como alguien decidido a la hora de hablar de todo esto a nivel público y que también está muy relacionado con su propio estudio, hemos mencionado antes, lo menciona él, por supuesto, Vértigo de entre los muertos, de Hitchcock, que creo que es la que, por cierto, tanto Sise como, por ejemplo, Pareta, como, por ejemplo, Trías, que son filósofos bastante dispares, que también han tratado el cine, considera la mejor película de la historia. Y han tratado cada uno de ellos aportando una visión distinta sobre esta idea del deseo masculino. Pues, por ejemplo, Pareta desde su cristianismo, Trías también, pues bueno, desde su perspectiva de lo bello y lo siniestro, también relacionado con Kant y con otra serie de autores, y Zizek, pues desde esta perspectiva lacaniana a la que él le da un giro más. Vamos con otra cita de Zizek. Aquí hablando de George Soros. Dice, Soros personifica la especulación financiera combinada con su preocupación humanitaria contradictoria respecto a las catastróficas consecuencias sociales de una economía de mercado desenfrenada. Incluso su rutina diaria está marcada por un contrapunto autoanulador. La mitad de su jornada laboral la dedica al espectáculo financiero y la otra mitad a actividades humanitarias, como aportar financiación para actividades culturales y democráticas en países poscomunistas, escribir libros y ensayos, que en la última instancia combaten los efectos de su propia especulación. Las dos caras de Bill Gates reflejan las dos caras de Soros. El resuelto hombre de negocios destruye o compra a sus competidores, aspira a un monopolio virtual y emplea todos los trucos del mercado para lograr sus objetivos. Mientras tanto, el mayor filántropo en la historia de la humanidad pregunta ¿de qué sirve tener ordenadores si la gente no tiene que comer y se muere de disentería?
Bueno, esto es más bien anecdótico para que se vea pues, también esa faceta que tiene Zizek como comentarista de la realidad. Y bueno, pues tratando un tema tan controvertido como el de Soros, ¿no? Que muchas veces es relacionado a la conspiranoia y demás, bueno, pues aquí tenemos a uno de los filósofos más importantes del presente hablando de esto en serio. Y es de cómo hay que hablar de este tema, de en serio, ¿no? De Soros, pero bueno, no es el motivo y era más bien para que se vea que Zizek habla de cosas tan amplias como la física cuántica y de cosas tan concretas como George Soros y su actitud filantrópica. Vamos con otra cita. Hoy, por ejemplo, cuando incluso los individuos que no poseen nada o son trabajadores precarios, que medio se mueren de hambre, son definidos como emprendedores, de modo que el espíritu empresarial es el aspecto particular que tiñe a todos los que trabajan, el antagonismo tiene lugar entre los emprendedores y los proletarios. Entre estas dos universalidades desde el punto de vista de la ideología hegemónica, todos somos emprendedores, mientras que la palabra proletarios designa a los subjetivamente excluidos de esta universalidad. Solo si concebimos el antagonismo de clase en este sentido, como la lucha que emerge del seno de la propia universalidad y no como un enfrentamiento entre dos grupos particulares, podremos defender que es más básico que otras luchas emancipatorias. Bueno, aquí como ha comentado también antes, Zizek nos alecciona sobre cómo hay que concebir la lucha de clases hoy, es decir, no como una lucha simbólica entre buenos y malos, ni la lucha simbólica entre un grupo y otro, sino que precisamente es a través de los matices de lo que nosotros llamaríamos clase media o clases medias, cada vez es lo más común en las sociedades, aunque las crisis económicas van restando y aumentando en la clase baja, pero es precisamente en esta clase media en la que mejor se ve la lucha de clases. Es decir, la clase media no refuta, como creen los socialdemócratas, y por ejemplo aquí polemiza mucho Sloterdijk, con Sloterdijk, que es otro de los grandes filósofos de la actualidad, sí defiende, por ejemplo, hacia el mundo interior del capital, es decir, en sus obras sobre el sistema capitalista, en burbujas, etcétera, defiende la socialdemocracia, es decir, se alinea más en esa corriente de intelectuales europeos, proeuropeístas, defendientes del sistema socialdemócrata, que es un poco el gran éxito de la Unión Europea. Bueno, pues frente a eso, sí se nos dice que no, que la clase media es el placebo tras el cual se esconde la verdadera lucha de clases y que si analizamos desde una perspectiva marxista a la clase media, descubriremos que no refuta la lucha de clases, sino que lo que hace es precisamente confirmarla. Vamos con otro fragmento. Aquí habla de la sexualidad. Dice, la sexualidad es el ámbito primordial de la ruptura con el animal humano, del encuentro con otra dimensión metafísica que nos permite dejar atrás nuestra actitud egocéntrica y superviviente. Y el amor sexual es un movimiento secundario que complementa el bloqueo de la sexualidad. Aquí está muy bien resumido el tema fundamental del libro. Pero vamos a profundizar un poco más en ello con otra cita. Dice Zizek, en este sentido, en cuanto al object A, es el objeto de la fantasía. La atracción sexual está regulada por las fantasías y el verdadero amor es una forma de atravesar la fantasía. Pero una vez más deberíamos problematizar esta solución. Esta distinción entre atracción sexual y amor se aproxima mucho a la tradicional perspectiva cristiana que desdeña la sexualidad como una pasión animal y solo concibe una dimensión espiritual en el amor. Contra esta solución, hemos de insistir en que lo que Lacan llama Object A no solo es un elemento del ser, del orden óntico de la realidad, lo que significa que su estatus no puede ser reducido a objeto de fantasía. Existe una infinitización que opera en el objeto A, que no es sino el sustituto del propio vacío. En la medida en que Lacan define la sublimación como la elevación de un objeto al nivel de la cosa, lo real imposible es decir lo absoluto, y en la medida en que la pulsión sexual para Lacan está inextricablemente vinculada a la sublimación. Las pulsiones no se subliman secundariamente. La pulsión en sí misma es en sí misma una forma de sublimación. El paso del sexo al amor está por completo ubicado en el espacio inmortal de la sublimación. El amor no eleva la sexualidad a nivel de absoluto. El amor complementa el bloqueo de nuestro encuentro con el absoluto, que es la sexualidad. Bueno, aquí no puede ser más claro Zizek en esta definición de la sexualidad y en esta idea del absoluto en relación con el sexo y con el amor, no puede ser más claro sobre lo que es la tesis central del libro. Es la tesis central del libro, lo que acabamos de escuchar, y quizás de todo este vídeo sea lo más interesante para mantener la mente del lector. Otra cita, dice, la decisión filosófica es una vez más Kant o Hegel, ya hemos dicho que él se posiciona aquí, es una vez más Kant o Hegel, dice, la finitud trascendental kantiana o el infinito especulativo hegeliano. Desde la perspectiva kantiana,
Un acontecimiento aparece como irreductible a su situación, al orden del ser, en virtud de la radical finitud del sujeto, tocado por la gracia de un acontecimiento y comprometido con él. Aquí entra la distinción de Badiou entre la multiplicidad del ser y el mundo particular, situación, modo de aparición del ser, distinción que corresponde básicamente a la realizada por Kant entre el en sí y el para nosotros. Como ha demostrado, y aquí van a perdonar la pronunciación como general, Meitazuak, el único en sí admisible en nuestro moderno universo científico es el en sí de la multiplicidad matematizada radicalmente contingente, y no hay acontecimientos en el nivel de la multiplicidad del ser. Toda conversación sobre acontecimientos en el nivel del ser nos remite a la noción premoderna del sentido inmanente a la realidad. Sin embargo, una vez más, la propia diferencia entre acontecimiento y ser depende de la finitud de nuestra subjetividad. En última instancia, es sencillamente que debido a nuestra finitud no podemos adoptar un punto de vista neutral respecto al infinito del ser, un punto de vista que nos permitiría entender el acontecimiento como un fragmento del ser en la totalidad del ser. La única alternativa a esta perspectiva kantiana es la hegeliana. Podemos y debemos reivindicar plenamente la creación ex nihilo de la forma materialista, no oscurantista. Si reivindicamos el no todo, la incompletud ontológica de la realidad. Desde este punto de vista, un acontecimiento es irreductible al, hombre, al orden del ser o a una situación en relación con la cual es un acontecimiento en sí mismo. No es solo un fragmento del ser, no porque se fundamente en una realidad espiritual superior, sino porque emerge del vacío en el orden del ser. La sutura se refiere a este vacío. Bueno, esto que es bastante denso es, en muy resumidas cuentas, un intento por defender la idea de absoluto, no desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista materialista. Aquí podríamos citar a Lucrecio, y a un filósofo actual que lo ha tratado bastante, que es Michel Onfray, sobre todo en su libro Decadencia, del que también estaría bien que habláramos aquí alguna vez, que lo que pretende es igual fundamentar una ontología, es decir, una metafísica del ser, no sostenida en conceptos religiosos, sino conceptos materialistas. Digamos que dice que es bastante ambicioso en este proyecto, que es un poco común a los filósofos materialistas actuales más importantes. Aquí sí sé que es ambicioso porque no desecha el término absoluto. Y aquí de nuevo habría que hablar de su idea utópica, de su fracasa de nuevo, fracasa otra vez, fracasa mejor, beckettiano. Otra cita. Esta es bastante interesante. Si seguimos la declaración de Lacan, según la cual lo real aparece bajo el aspecto de una ficción dentro de una ficción, hemos de concebir entonces la realidad alternativa reflejada en la novela y la nuestra como dos realidades, dos variaciones de la realidad. Mientras que lo real es la ficción, la novela dentro de la novela, o en la versión de la serie de televisión, la película dentro de la película, que no es ninguna de las dos realidades. Nuestra realidad es una de las realidades alternativas en referencia a lo real de la verdad, ficción. Esto quiere decir que hay ficciones que deben tomarse más en serio que la realidad, precisamente porque son meras ficciones. Para comprender nuestra realidad, primero hemos de imaginar las posibles realidades alternativas y a continuación constituir lo real imposible, que actúa como su secreto punto de referencia, como su núcleo duro. Bueno, esta cita interesantísima que demuestra pues, la amplitud de miras de Zizek, que habla de tan variados temas con acierto, estaría bien complementarla con la de Frederick Jameson hablando de la utopía en su libro Arqueologías del Futuro, que precisamente hemos reseñado en este canal y que recomiendo ver para entender cómo Jameson entiende la utopía y cómo Zizek entiende la ficción, que sería en definitiva como una hiperrealidad, de nuevo usando esa terminología sacada de internet, esa hiperrealidad, igual que el hipertexto. Esa hiperrealidad sería como una maximalización de la realidad que nos permitiría tener, a través de la ficción, una visión mucho más total de la realidad del mundo, y sin la cual estaríamos condenados a estar encerrados en nuestra perspectiva mucho más minimalista. Por eso yo también soy muy crítico con el cine minimalista, como la película El Joker, porque coge un conflicto social muy amplio, pero lo minimaliza sobre los conflictos psicológicos de un único personaje. Y evidentemente, pues si por ejemplo se ve la serie Mr. Robot, se ve que
lo uno no descarta lo otro. Es decir, en Mr. Robot sí que hay principalmente un conflicto profundo de la psique del protagonista, pero al tiempo el conflicto social queda a través de una multiplicidad de personajes perfectamente retratado, que es algo que yo he hecho en falta en Joker, aunque es verdad que uno es una serie de casi 50 capítulos y otro es una película de 2 horas. Entonces, es verdad que hay una diferencia, pero hay otras películas de 2 horas, por ejemplo, Tarde de Perros, la película de Sidney Lumet, protagonizada por Al Pacino, que yo creo que también conecta bien ambos sentidos, sobre todo el cine de Sidney Lumet en definitiva. Bueno, volvamos con Zizek. Dice, así pues, es como si el escenario espectral de la noche del mundo encontraríamos el poder del entendimiento en su estado natural, el espíritu bajo la forma del protoespíritu. Esta es tal vez la definición más precisa del horror. Cuando un estado superior del desarrollo se inscribe en un estado inferior, en su fundamento presuposición donde solo puede aparecer como una confusión monstruosa, una desintegración del orden, una combinación terriblemente antinatural de elementos naturales. Aquí, bueno, también podríamos hablar pues, de otros libros como La conspiración contra la especie humana de Ligotti, del que también me gustaría hablar. Pero bueno, el pensamiento filosófico propiamente dicho empieza cuando somos conscientes de hasta qué punto este proceso es abstracción. Es inherente a la realidad misma. La tensión entre la realidad empírica y sus determinaciones nocionales abstractas es inmanente a la realidad. Es un aspecto de las cosas mismas. En ello reside el acento antinominalista del pensamiento filosófico. Por ejemplo, el conocimiento básico de la crítica económica política de Marx es que la abstracción del valor de una mercancía es su constituyente objetivo. La vida, sin teoría, es gris, una realidad plana y estúpida. Solo la teoría la torna verde, verdaderamente viva, revela la compleja red subyacente de mediaciones y tensiones que le insufla movimiento. Aquí podríamos citar, por ejemplo, a Sócrates, esa frase que pone Platón, obviamente, en boca de Sócrates, de una vida no meditada no merece ser vivida, ¿no? Una vida sin reflexión, una vida que no reflexiona sobre sí misma, no merece ser vivida. Y aquí de nuevo hacemos un llamamiento a lo que es el propósito de este canal de Puro Vicio Cine y Literatura, que es la autoconsciencia del espectador de cine y del lector de novelas. Vamos terminando en la penúltima cita que leo, lo juro, de Zizek. Dice, el hecho de que toda noción de la realidad esté meditada por nuestro horizonte trascendental es la marca ineludible de nuestra limitación. ¿Y cómo salimos de ella? No abstrayéndonos de nuestra subjetividad, intentando aislar lo que las cosas son en sí mismas, independientemente de nosotros. Este intento fracasa porque la realidad que alcanzamos, así como señaló Lacan, siempre está basada en una fantasía que oculta el corte de lo real. Alcanzamos lo real solo cuando reflexionamos sobre nuestro encaje en la realidad de los objetos que nos rodean. Esta realidad es inconsciente, está interceptada por cortes y esos cortes en la realidad son los lugares de inscripción del sujeto. Por expresarlo más inequívocamente, la visión de la democracia de los objetos, donde todos los objetos ocupan la misma posición ontológica, o la perspectiva inhumana del ensamblaje descrita por Jane Bennett, solo son posibles desde el punto de vista de un sujeto vacío. En la medida en que el sujeto sigue siendo uno entre los objetos, solo puede observar la realidad desde su punto de vista particular. Su visión está confundida por las coordenadas particulares de sus intereses y su situación específica. Solo la violenta abstracción de las propias particularidades que definen al sujeto nos permite adoptar la perspectiva de la realidad en la que los seres humanos son objetos entre otros objetos. O sea, esto, digamos, sería un llamamiento a objetivar lo subjetivo y a subjetivizar lo objetivo. De alguna forma sería subjetivizar los objetos y objetivar a los sujetos. Y vamos con la última cita que les leo ya de Zizek. Esta también es larga, por lo cual voy a pertensarme de un vaso de agua. Bueno, después de citar a Freud y a Heidegger, dice, de hablar del lenguaje y la Land, dice, el psicoanálisis debería ser la ciencia del lenguaje habitado por el sujeto. El giro, esto es de Lacan, ¿no? El giro paranoico de Lacan, su añadida vuelta de tuerca freudiana, viene de su caracterización, porque bueno, al final él también sigue la progresión del propio pensamiento de Lacan, de cuyo último giro se desmarca, pero lo analiza muy bien. El giro paranoico de Lacan, su añadida vuelta de tuerca freudiana, viene de su caracterización de ese hogar como casa de la tortura. A la luz de la experiencia freudiana, el hombre es un sujeto atrapado
y torturado por el lenguaje. Eh, de alguna forma, lo que está defendiendo es que la idea de Wittgenstein de que el límite del lenguaje son los límites de nuestro mundo y que Lacan, desde una perspectiva freudiana que atraviesa todo su pensamiento, defiende. Sigamos con la cita. Normalmente tomamos el habla de un sujeto con todas sus inconsistencias como expresión de su malestar interior, sus emociones ambiguas, etc. Esto se aplica incluso a una obra literaria. La tarea de la lectura psicoanalítica es sacar a la luz la inquietud psíquica interior que encuentra su expresión codificada en la obra de arte. Algo falta en esta perspectiva clásica. El habla no solo registra o expresa una vida psíquica traumática. Empezar a hablar es en sí mismo un acontecimiento traumático, una castración simbólica. Esto significa que en la lista de traumas que el habla intenta contrarrestar debemos incluir el impacto traumático del habla. La relación entre el malestar psíquico y su expresión en el habla también debería invertirse. El habla no solo expresa, articula el malestar psíquico. En cierto momento clave, el propio malestar psíquico es una reacción al trauma de habitar en la casa de la tortura del lenguaje. Aquí viene algo importante. Lo que llamamos cultura es su aspecto más elemental, un intento de hacer frente a ese trauma. Tal y como cuando vivimos dentro del horizonte de lo que podemos ver, dejamos de ver el horizonte mismo en cuanto habitamos en el lenguaje. Estamos atrapados en su círculo autorreferencial. Es decir, el lenguaje parece haber estado siempre ahí. Los propios relatos sobre su origen siempre se encuentran desde el punto de vista del lenguaje. Lo que no podemos imaginar en el seno del horizonte del lenguaje no es su afuera, lo hacemos constantemente, incluso es una ilusión consustancial al propio lenguaje, sino el propio corte que el lenguaje introduce en lo real presimbólico, es decir, cómo la herida del lenguaje se ajusta a la realidad presimbólica. Lo que rompe la autoclausura de la correlación trascendental no es la realidad trascendental, que elude la comprensión del sujeto, sino la inaccesibilidad del objeto que es el propio sujeto. Y la función primordial de las homofonías y los otros mecanismos de la Lalang es eclipsar esta herida del lenguaje, el corte constitutivo de su aparición, regresando a algún tipo de goce vital directo del lenguaje. Bueno, podríamos seguir y seguir hablando de un libro que es inabarcable, que es absoluto, como el propio título indica, haciendo un juego de palabras, porque pretende abarcar toda la realidad y crear algo que quizás la filosofía esté perdiendo y estuviera perdiendo, que es toda una teoría sobre la realidad, todo un sistema filosófico complejo. Y por eso es interesante que un autor como Zizek, que pues, puede sacar libros muy finos sobre temas concretos, pueda sacar también un libro extenso y sobre todo un libro denso, plagado de temas. Como hemos tratado muchos temas del libro y otros muchos hemos dejado fuera, eh, ¿con qué les pido que se queden? Pues sobre todo con su idea del sexo, con su idea del absoluto, con su crítica al capitalismo y al sistema actual, ¿no? Esa idea que hablábamos del emprendedor frente al proletario, por supuesto con su concepto extraordinario de ficción, y quizá también con esta problematización del lenguaje que realiza al final. ¿Por qué recomiendo su lectura? Bueno, es un libro que no hay que darse un atracón con él, quizás de esto peque este vídeo, de ser un atracón del atracón, sino que puede ser también leído por partes y consultado en los diferentes temas que va tocando, que ya digo que son desde la actualidad hasta los problemas eternos del hombre, tratados desde una perspectiva nueva. Sí sé que es un filósofo a tener en cuenta, salvando todas las distancias que se pueda tener con él, todas las incongruencias que se pueda encontrar en él y por supuesto pues esa extravagancia que le caracteriza y que tiene un lado positivo como polemista, como alguien que lucha contra las ideas puritanas clásicas de la sociedad y también tiene su punto negativo, ¿no? Que es lo que tiene pues de figura del mundo del espectáculo casi, ¿no? Y de variedades incluso, de figura de variedades y de papel del filósofo oficial de la televisión, que sale en la televisión criticando la televisión, ¿no? Yo creo que harían falta más filósofos con la ambición de Zizek, con la capacidad de penetración de Zizek y sobre todo filósofos que defiendan la vida de la filosofía. Con lo que hay que quedarse, este libro, es que la filosofía está viva, que sigue pensando los problemas de siempre y al mismo tiempo sirve para pensar los problemas de la actualidad. Y por lo tanto es importante que esté en nuestros planes de estudios, que esté entre nuestras lecturas
y que esté entre nuestra concepción del mundo, incluso, ser posible, que ayude a vertebrarla. Y poco más les puedo decir, ha quedado un vídeo largo, lleno de citas, mi voz ha palidecido a lo largo del vídeo y espero que su paciencia no. Solo me queda agradecerles su tiempo, invitarles a suscribir. Nosotros, cuantos más suscriptores, pues desde luego más ánimo tenemos de seguir trabajando, a comentar, que al final el diálogo es lo interesante aquí, si no esto es solo un monólogo, y comentar, que puede ser pues opinar, corregir, insultar, agradecer, recomendar, etcétera. Y ahora sí ya pues me queda despedirme hasta la próxima reseña. Un abrazo, cuídense, hasta pronto.